es fiebre de origen desconocido, también mencionada como fiebre prolongada de origen desconocido. Haciendo un poco de historia, las primeras publicaciones donde se ordena el cuadro de fiebre prolongada de origen desconocido, se mencionan las causas, se organiza la metodología diagnóstica de estudio y los tratamientos, pertenecen a los doctores Robert Peterdoff y Paul Bison, que eran jefe de servicio y jefe de residente en ese momento en el Hospital Hopkins de Estados Unidos. Fíjense, casualmente ambos fallecidos el mismo año. En su artículo, publicado en la revista Medicine Baltimore, donde relataban 100 episodios de fiebre de origen desconocido. En base a ese trabajo, durante muchos años, tomamos la definición de lo que es la fiebre de origen desconocido y tenía estos tres criterios, que al día de hoy se los siguen aplicando, pero vamos a ver que con algunas modificaciones. Cuando la temperatura es mayor de 38,3 grados centígrados, que viene de los 101 grados Fahrenheit, durante un periodo de más de 3 semanas, y donde no se llegó a establecer un diagnóstico luego de una semana de internación en el hospital. Si los pacientes tenían que tener un cierto grado de fiebre, debería prolongarse en el tiempo, más de 20 días, y lo internábamos y una semana después de estar internado y estudiando en el hospital no se llegaba al diagnóstico. Esos eran los criterios para definir una fiebre prolongada de origen desconocido. Durante muchos años se basó en eso los estudios, los reportes de los casos, y más que todo está puesto estos parámetros, por un lado, para excluir febrículas prolongadas, que generalmente son procesos autolimitados, se supone virales, que no tienen otra repercusión que la fiebre o febrícula, como si también esa semana de internación en el hospital para excluir aquellos procesos de fácil diagnóstico. Pero mucho ha cambiado desde el año 1961 hasta la actualidad en la medicina, por lo cual se proponen nuevas clasificaciones, más prácticas y más útiles para el día de hoy. ¿Qué cambió desde entonces? Hay una tendencia actual a evaluar y a realizar tratamientos ambulatorios. Ya no se internan los pacientes para estudio. Nos contaban nuestros maestros que era común años atrás pacientes que venían a internarse al hospital para estudiarse. Entonces pasaban un mes dentro del hospital o más tiempo realizando estudios, evaluaciones, interconsultas. Esto en general se ha abandonado porque hoy en día los pacientes pueden ser bien evaluados con aplicación de metodología en forma más rápida, sin necesidad de internar y evitando todos los riesgos que implica una internación. Por supuesto, se desarrolló y apareció nueva metodología de diagnóstica. Si nos pensamos en la metodología del año 61 a la actualidad, todo lo que son métodos diagnósticos por imágenes, tomografías, resonancias, aparición de nuevos métodos, como también de laboratorios, serologías, PCR, determinaciones de cultivos rápidos, etc., ha cambiado notoriamente. También es común que hoy tengamos un mayor número de pacientes inmunocomprometidos y algunos inmunocomprometidos severos. Los pacientes oncológicos realizan quimioterapias más agresivas, con mayores complicaciones, que también le permiten la curación de tumores que antes no se curaban o mayor sobrevida. Así que cada vez más también hay trasplante de órganos, lo cual acarrea toda una patología y una inmunosupresión asociada. Fue muy disruptivo la aparición de la infección por HIV y SIDA, lo cual estos pacientes, cuando presentan fiebre de origen desconocido, requieren una metodología de estudio particular. Nuevos agentes infecciosos que han ido apareciendo y resurgimiento de antiguas infecciones con nuevas características clínicas. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la tuberculosis multiresistente. En un momento se pensó que la tuberculosis iba a quedar en el pasado, a medida que se desarrollaron tratamientos efectivos, y hoy es una complicación de una infección en auge con el aumento de la inmunosupresión, el hacinamiento de las poblaciones, bajos recursos, bajas condiciones de higiene, por lo cual sigue siendo un problema actual, a lo que se agrega la chance de la multiresistencia.
todo esto que fue cambiando desde esa definición histórica ha hecho que utilicemos nuevas clasificaciones. La pregunta para qué una clasificación debería preguntarse por qué una clasificación. Esto es dirigir la categorización no solamente a que el paciente tiene FOD, es decir, fiebre de origen desconocido, sino en preguntarse qué paciente, quién tiene esa fiebre prolongada de origen desconocido. Esto es aplicable a cualquier terreno de la medicina interna, ¿no? No solamente nos preguntamos cuál es la enfermedad, sino qué paciente tiene esa enfermedad. Tener en cuenta que las clasificaciones que vamos a ver entre pacientes inmunocomprometidos, la fiebre nosocomial asociada a HIV y la clásica, son clasificaciones que siempre tienen un tinte arbitrario y a veces los pacientes no entran bien en nuestras casillas, en nuestras categorizaciones y no respetan las clasificaciones, eso hay que tener en cuenta. Aún así, son clasificaciones muy útiles para aplicar la metodología diagnóstica inicial. Entonces, cuando nos preguntamos qué paciente tiene la enfermedad, uno ahí debe preguntarse. Distintas categorías de pacientes, es muy probable que tengan distintas causas, lo que me va a implicar una diferente metodología de estudio, un manejo terapéutico también diferente y otro pronóstico. Entonces, cuando empiezo a clasificar los pacientes, si tiene una FOD clásica, una fiebre de origen desconocido nosocomial, en paciente HIV-Sida o en un inmunocomprometido, no podemos aplicar el mismo razonamiento, el mismo camino y la misma metodología para todos estos grupos, porque vamos a ver que van a tener diferentes causas de fiebre prolongada, con lo cual yo tengo que buscar otra metodología para llegar al diagnóstico y van a tener otro pronóstico y van a requerir otros tratamientos. Así, las clasificaciones que utilizamos actualmente a partir del trabajo de Durac del año 1997, otro trabajo hito en la historia de la fiebre prolongada de origen desconocido, como fue al principio el trabajo de Peterdoff y Bison, es lo que utilizamos hoy en día. Por un lado, la FOD clásica, más de 38 grados, el trabajo original era de 38,3, llevado a la práctica, consideramos cualquier paciente más de 38 grados centígrados durante más de 3 semanas, con 2 visitas al consultorio o más de 3 días de estudio en el hospital. Es decir, ya no es necesario tenerlo una semana internado en el hospital, con que tengan algunas visitas ambulatorias con estudios iniciales negativos y la persistencia de la fiebre, se lo considera como una fiebre de origen desconocido. La fiebre de origen desconocido nosocomial hace referencia a aquella que aparece con el paciente internado, hospitalizado. Es decir, un paciente que está internado por otro motivo distinto a la fiebre y durante su internación desarrolla fiebre. Típicamente la definición habla de 24 horas o 48 horas luego de que se internó. Es decir, esa fiebre no se estaba incubando ni presente al momento del ingreso, sino que se desarrolla en el transcurso de los días que está internado el paciente, generalmente después de varios días de internado, lo cual implica investigar causas relacionadas a la internación. La tercera clase o clasificación hace referencia al paciente inmunocomprometido, especialmente al paciente neutropénico con más de 38 grados durante más de 3 días, sin descubrir un foco clínico ni microbiológico por cultivos, luego que pasaron 2 días de estudio. Y la fiebre relacionada a la infección por VIH, lo mismo, más de 38 grados, si es ambulatorio más de 3 semanas o 3 días en pacientes internados, y que ya tengan una infección VIH confirmada o diagnosticada en el momento del cuadro clínico que nos ocupa. Vamos a ir tratando alguna de ellas y vamos a dejar para el final la FOD clásica. En la FOD nosocomial ya habíamos mencionado los criterios diagnósticos. Así, ante un paciente que clasifica como fiebre de origen desconocido nosocomial, como mencionamos, al ingreso al hospital no tenía fiebre ni estaba incubando, sino que la desarrolla luego de 24 o 48 horas de estar internado, en general
luego de varios días, debemos pensar principalmente en causas infecciosas. El gran porcentaje son por infecciones, que tienen que ver con infecciones intrahospitalarias y asociado a complicaciones de procedimientos o instrumentaciones realizados durante la internación o medicación que reciba. Entonces, conociendo a qué fue sometido el paciente internado, podemos orientar la búsqueda de la causa de la fiebre. Si el paciente fue operado, ahí tenemos que plantearnos, ¿podrá tener una infección de la herida quirúrgica, una infección del sitio quirúrgico? Instrumentaciones que predispongan a infecciones intrahospitalarias de vía urinaria o respiratorias, sepsis o flebitis asociada a catéter, si el paciente tiene catéteres intravasculares, vías venosas centrales. La inmovilización, lleva varios días inmovilizado, eso predispone por un lado al desarrollo de escaras por decúbito, esas úlceras que aparecen en sitios de presión son una puerta de ingreso de gérmenes para infecciones e infección en el mismo sitio, es decir, una infección de la escara. La inmunización también predispone a neumonías y como causa no infecciosa puede predisponer al embolismo pulmonar recurrente que en ocasiones, aunque más raramente, aparece como una fiebre de origen desconocido en un paciente internado. Si el paciente tuvo una alteración del sensorio o fue sometido a sedación farmacológica, también propone neumonías, especialmente por un mecanismo de aspiración. El uso de antibióticos común en pacientes internados lleva por un lado la emergencia de gérmenes resistentes por presión selectiva, aumenta la incidencia de infecciones micóticas, el antecedente del uso previo de antibióticos actúa como factor de riesgo para desarrollar micosis en algunas ocasiones sistémicas, que puede ser causa de fiebre prolongada en pacientes internados. Y un cuadro característico del paciente internado que recibió antibióticos es el desarrollo de colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, aunque también puede ser por otros gérmenes, con diarrea, fiebre prolongada, dolor abdominal. Si tuvo una sonda nasogástrica, una intubación, aparte de las infecciones asociadas a ventilador, la neumonía asociada a ventilador, también pueden desarrollar sinusitis. Siempre debemos hacer un recorrido y una búsqueda exhaustiva de todas aquellas medicaciones y drogas que el paciente recibió o que está recibiendo durante la internación. Es muy común que esté polimedicado, que reciba una gran cantidad de drogas y muchas de esas pueden estar implicados generalmente por un mecanismo de hipersensibilidad a desarrollar una fiebre por drogas. ¿Cuándo la podemos sospechar, la fiebre por drogas? Vemos, la llama una bradicardia relativa. El paciente está con 38, 39 grados centígrados y no tiene la taquicardia refleja que uno espera encontrar. Encuentra una frecuencia cardíaca relativamente normal o desproporcionada al grado de fiebre que tiene. Si agrega eosinofilia en el hemograma o rash cutáneo, eso nos pone claramente sobre la pista de que podemos estar ante una fiebre por droga y por un mecanismo de hipersensibilidad implicado. Pasando a lo que es la FOD en el paciente inmunocomprometido, otra de las categorías de Durac que utilizamos habitualmente, nuevamente las causas más frecuentes son infecciosas. Abarcan más del 60% de las causas de FOD en pacientes. ¿Cómo podemos sospechar o estar ante la pista de que el paciente es inmunocomprometido o que tiene una inmunodeficiencia? Especialmente cuando vemos infecciones fuera de la común. Esas infecciones fuera de lo común pueden ser porque tiene una historia de infecciones frecuentes o una extensión desproporcionada y no habitual o con manifestaciones atípicas o porque están implicados gérmenes oportunistas que habitualmente no afectan a un paciente inmunocompetente. Si en la historia del paciente nos relata que de su vida que ha hecho varias neumonías, infecciones recurrentes de piel y partes blandas, ahí la frecuencia nos hace sospechar que el paciente tenga alguna inmunodeficiencia de base. O por su extensión, si desarrolla un herpes zóster multimetamérico con manifestaciones atípicas, necrohemorrágico, nos hace pensar de que el paciente también tenga afectado su inmunidad. Y por supuesto, infecciones oportunistas que no afectan a pacientes inmunocompetentes, también nos va a hacer sospechar la
posible presencia de una inmunodeficiencia. Una de las características de estos pacientes es cuando se juntan fiebre de origen desconocido en un paciente neutropénico. La disminución de neutrófilos implica un riesgo especial de esos pacientes, aparte de desarrollar infecciones en alta prevalencia, pueden ser estas muy graves y comprometer la vida, con lo cual hay que estar muy atentos. ¿Qué pensamos cuando un paciente con neutropenia, es decir, menos de 500 neutrófilos o menos de 1000, cuando espera que sigan descendiendo en las próximas horas, persiste con fiebre luego de 3 a 5 días que iniciamos el tratamiento habitual? Entonces nos podemos preguntar, ¿puedo tener una infección no cubierta por nuestro esquema antibiótico? ¿O una infección por una bacteria resistente que no es cubierta tampoco por el antibiótico empírico inicial que se eligió para el tratamiento del paciente neutropénico febril? Puede ser que la respuesta a las drogas sea lenta y haya que esperar. Hay una infección secundaria que se desarrolló luego del tratamiento de la infección primaria. No estoy con niveles adecuados del antibiótico, o que no se cumple, o por un error de dosis, o por la farmacocinética especial del antibiótico o del paciente. Puede ser que esa fiebre sea por drogas, o por ahí una infección en un sitio avascular, por ejemplo un absceso. Algo característico de los pacientes neutropénicos febriles que siguen con fiebre luego de 3 a 5 días de ya instaurado el esquema inicial. Si bien las causas son muchas, y podemos pensar en una amplia variedad de causas de infecciones virales, oportunistas, enfermedad injerto versus huésped, causas no infecciosas, algo muy notorio y característico de este subgrupo especial que son los pacientes con neutropenia es la posibilidad de que desarrollen una infección micótica sistémica. Como ven, si nos abocamos al grupo de pacientes neutropénicos febriles, donde le indicamos el plan de antibiótico inicial al ingreso, empírico, pasan los días, llegamos casi una semana y siguen teniendo fiebre, ahí nos debemos preguntar si no está cursando una infección micótica sistémica. Eso es muy propio de este tipo de pacientes. Este es un caso que hemos reportado de una paciente con leucemia mieloide aguda, con una neutropenia muy profunda, muy prolongada en el tiempo, que desarrolló un foco neurológico, y cuando investigamos tenía compromiso pulmonar, había nódulos pulmonares y esa masa a nivel sistema nervioso central. Resultado de los cultivos, se hizo biopsia de los nódulos pulmonares, fue un Aspergillus terrus. La detección de este microorganismo en unas pacientes de estas características nos está hablando de un grado muy notorio de inmunosupresión. Es decir, no cualquier paciente puede tener una infección sistémica por Aspergillus terrus. Esto implica muy mal pronóstico y una altísima mortalidad. Otra de las clasificaciones que claramente sitúan a los pacientes en un grupo diferencial que merece un análisis y una metodología de estudio diferente es cuando estamos ante un paciente con infección por el virus de inmunodeficiencia humana y el desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Algunas sugerencias que uno tenía que tener en cuenta cuando estamos ante un paciente HIV que desarrolla fiebre de origen desconocido. No olvidar que muchas veces un cuadro febril, tipo mononucleosis, es decir, mononucleosiforme, puede ser la única manifestación de una primoinfección por HIV. Así vemos que a veces hay oportunidades perdidas en el diagnóstico de una primoinfección por HIV por no tener en cuenta que esa fiebre y ese cuadro sin una causa aparente puede ser el momento de la primoinfección. Lo otro, entre las causas que uno tiene que pensar, claramente
predominan las causas infecciosas. Comparado con otros grupos, más del 80% de fiebre de origen desconocido en HIV finalmente van a tener una causa infecciosa por detrás. Entre las más frecuentes aparecen oportunistas como histoplasmosis y criptococosis y la tuberculosis, que puede afectar en cualquier nivel o estadio de la infección por HIV. Las causas pueden ser muchas: tuberculosis, Mycobacterium avium complex, micobacterias atípicas, que en nuestro medio no lo vemos esto tan frecuente. Lo mismo que la leishmaniasis visceral, no estamos en un área endémica de leishmaniasis, generalmente lo vemos pacientes que vienen de otras zonas. La neumonía por Pneumocystis jirovecii, otras micobacterias, tumores, es decir, muchas causas de fiebre, pero predisponen. En HIV sobre todo uno tiene que pensar en primer lugar en causas infecciosas y aparecen los gérmenes oportunistas. Es muy importante conocer el nivel de linfocitos CD4, ya que esto nos orienta a qué infección sospechar o ir a buscar. No es lo mismo un paciente HIV con 400 o 500 CD4 que un paciente que tenga 50, 30 o 20 CD4. Si tuviera más de 500 CD4 y manifestaciones pulmonares, uno no va a pensar, por ejemplo, en una neumocitis, que aparecen en general cuando hay menos de 200 CD4. Entonces es muy importante conocer el nivel de CD4 como variable para predecir qué tipo de complicación puede tener el paciente. Así, tanto en pacientes HIV como en pacientes no HIV, uno trata de buscar alguna clave, alguna pista que oriente más allá de la presencia de fiebre. En estos pacientes es muy importante revisar bien piel, faneras, cavidades mucosas. Las lesiones cutáneas nos pueden orientar, por ejemplo, en este caso el paciente presenta una histoplasmosis diseminada. Recuerden que la vía de ingreso del histoplasma es por vía respiratoria. Cuando vemos en piel no significa una infección localizada en piel, sino una infección sistémica que entró por vía respiratoria y que está afectando en este caso la piel y puede afectar a otros órganos como hígado, vaso, médula ósea, etc. Un paciente tenía estas lesiones subcutáneas en planta de pie, en zona lateral del dorso, de la espalda y zona lumbar, unas lesiones rojo-vinosas subcutáneas, en algunas ocasiones levemente dolorosas, correspondía a un sarcoma Kaposi, que también puede ser causada de fiebre en HIV. Es decir, importante orientar la búsqueda si hay lesiones cutáneas, lesiones mucosas, si el paciente tiene disminución de glóbulos rojos, blancos, plaquetas, citopenias, si tiene alterado el laboratorio hepático para pensar en una granulomatosis hepática cuando hay aumento de la fosfatasa alcalina y la gamma GT. En el fondo de ojo podemos ver afección micótica en estos pacientes, adenopatías, hepatoesplenomegalia. Es muy importante en el examen físico detectar alguna pista que nos oriente más allá de la fiebre en estos pacientes. En general se tratan de evitar tratamientos empíricos salvo riesgo inminente de vida. Es muy difícil a veces elegir el momento cuando pasan los días, un paciente está muy inmunocomprometido, HIV con bajo CD4, en qué momento definir un tratamiento empírico o cuándo puede estar comprometida la vida del paciente. Lo ideal sería hacer un diagnóstico etiológico, porque a veces puede haber más de una causa, los tratamientos pueden ser prolongados, tóxicos, sin resultados rápidos, y es bastante complicado iniciar un tratamiento empírico y uno debería evitarlo, salvo circunstancias particulares. También hemos aprendido a través de la infección por HIV a abandonar la teoría unicista, donde todas las características del cuadro clínico, signos y síntomas de un paciente pueden ser explicados por una sola enfermedad. Es bastante común que un paciente, sobre todo cuando más inmunosuprimido se encuentra, tenga simultáneamente más de una causa. Hace poco tiempo hemos reportado un caso que tenía más de 5 o 6 infecciones oportunistas y neoplasias el paciente. Tenía una criptococosis, tuberculosis, una histoplasmosis,
una enfermedad neoplásica y alguna más que no recuerdo, que fue motivo de un reporte internacional de un caso que hemos tenido que atender en el Hospital del Centenario. Es muy importante eso, pensar que puede haber más de una causa presente, sobre todo en pacientes más inmunosuprimidos, y no limitar ante la primera detección de una causa de fiebre, quedarnos ahí, podemos perder nuestros diagnósticos y llegar tarde con el tratamiento específico. También, al ser pacientes inmunosuprimidos, los cuadros suelen ser solapados, es decir, con poca expresión clínica. Así aparecen meningitis prácticamente sin síndrome meningio. De hecho, la meningitis por criptococo no suele presentar el cuadro clínico que vemos una meningitis bacteriana en inmunocompetente, con cefaleas muy intensas, con vómitos en chorro, rigidez de nuca. A veces una leve cefalea con febrícula, fiebre y algún malestar, una leve fotofobia, ya nos puede poner sobre la pista que tenga la toxoplasmosis cerebral. Es una de las causas más frecuentes de compromiso neurológico en pacientes HIV, que puede dar fiebre. Este es un paciente que tuvimos internado. Finalmente esta lesión se interpretó como un tuberculoma. Esta es la misma imagen de perfil. Es decir, que pueden haber compromiso neurológico, ya sea por tuberculosis, por criptococosis, nocardia, etcétera, en pacientes inmunocomprometidos. Lo mismo pasa con lo respiratorio. Muchas veces estos pacientes tienen compromiso respiratorio de algunos gérmenes oportunistas como neumocitis girovesi o tuberculosis con radiografía de tórax levemente alterados, prácticamente normal. Entonces, ante la sospecha debemos recurrir a metodología de mayor resolución como una tomografía o realizar un lavado bronquiolo alveolar. Una placa que no dice mucho en un paciente con tos seca, disnea de esfuerzo, hacer la tomografía es una disociación importante, un compromiso extenso del parénquima pulmonar que al ser intersticial en la placa no estaba tan claro, una radiografía de tórax. Otro corte del mismo paciente. Finalmente tenía una infección por neumocitis girovesi. Es decir, los conceptos son, en HIV, primero conocer a nivel de CD4. Con eso podemos predecir cuáles infecciones pueden ser más frecuentes. Abandonar la teoría unicista, puede tener más de una causa. Los cuadros clínicos pueden ser atípicos, con manifestaciones no muy claras, solapados, sin tanta sintomatología, por lo cual uno tiene que investigar cualquier signo o síntoma que el paciente presente a fondo, porque ahí puede estar la clave. Como dijimos, hay que salir a buscar esas claves: semiología respiratoria, si hay lesiones cutáneas, lesiones mucosas, adenopatías, hepatomegalia, esplenomegalia, detección de citopenias en un hemograma. Un papel especial tiene la biopsia de médula ósea en estos pacientes. Se ha visto un alto rendimiento en pacientes con fiebre de origen desconocido, HIV, en el examen de médula ósea. Cuando veamos la metodología de estudio de la FOD clásica, veremos que no aplicamos biopsia y cultivo de médula ósea en forma rutinaria. En los pacientes HIV que no encontramos una pista, no llegamos al diagnóstico con la metodología inicial, debemos proponer, especialmente si tiene citopenias, es decir, descenso de glóbulos rojos, blancos y o plaquetas, una punción de médula ósea. También hacemos hemocultivos para buscando tuberculosis, hemocultivos micológicos, distintas serologías, virohepatitis B, C, buscando sífilis o toxoplasmosis, látex para criptococo, etc. Es decir, que hay que ser bastante expeditivo e intenso en la búsqueda de infecciones que son la causa más frecuente. No la única, pero la más frecuente. Dijimos, más del 80% se deben a infecciones y aparecen los oportunistas. Manifestaciones atípicas, oportunistas, y también hay neoplasias
que pueden dar fiebre y que son asociadas a HIV. Las más características son el linfoma primario del sistema nervioso central, enfermedad linfoproliferativa, sobre todo el linfoma no Hodgkin, y como vimos en algunas imágenes, el sarcoma de Kaposi. Patologías oportunistas son muchas. En cada órgano de la economía podemos encontrar distintos compromisos por patologías oportunistas, compromiso intestinal con diarreas crónicas por isopora o Cryptosporidium, la histoplasmosis diseminada con manifestaciones cutáneas, mucosa, hepatosplenomegalia, compromiso pulmonar, el criptococo como la causa más frecuente de meningoencefalitis, la toxoplasmosis como la causa más frecuente de masa ocupante de espacio en pacientes HIV. Uno de los trabajos primeros en el país sobre fiebre prolongada de origen desconocido en paciente infectado de HIV surgió de nuestra cátedra, la primera cátedra de clínica médica y el servicio de clínica médica del Hospital Centenario. Esta es una publicación del año 1999 encabezada por el doctor Sebastián Maturín, que fue uno de los reportes más importantes y primeros de FOD en HIV en nuestro país. Ahora bien, pasando a la FOD clásica, hemos visto entonces una clasificación de Durac: FOD nosocomial, FOD en paciente HIV-Sida y FOD en inmunocomprometidos, con especial énfasis en neutropénicos. La FOD clásica es el paciente que no tiene ninguno de estos condicionamientos, aquel paciente que viene a la consulta generalmente ambulatoria, que tiene más de 38 grados, ya pasan varios días, más de 14, se acerca a las 3 semanas con fiebre, ya se hicieron estudios iniciales, en consultorio generalmente, un poco más raro que se estudien internados a estos pacientes hoy en día, y no le encontramos la causa de la fiebre. Típicamente se dividen en 4 grupos: en infecciones, en causas neoplásicas oncológicas, enfermedades del colágeno, vasculitis, del tejido conectivo, misceláneas, que ahí quedan las causas que no podemos agrupar en ninguna de las 3 anteriores, una mezcla de varias causas distintas, y por último un porcentaje de pacientes queda sin diagnóstico a pesar de una investigación exhaustiva del paciente. Este gráfico es muy interesante, podemos ver la frecuencia relativa de las distintas causas a lo largo del tiempo, reportes del año 60. Acuérdense que ahí fue las primeras descripciones de fiebre prolongada de origen desconocido, y donde vemos que la infección ha ido decreciendo la causa en los últimos reportes entre un 10 y un 16%, siempre hablando de FOD clásica. Las neoplasias también han sufrido una disminución en porcentajes relativos, vemos un bajo porcentaje, una frecuencia relativa en las últimas series de las causas inflamatorias no infecciosas, donde estarían las enfermedades del colágeno, las conectivopatías y la vasculitis, es decir, varias enfermedades autoinmunes sistémicas. Misceláneas suelen ser causas poco frecuentes, pero vemos que en los últimos años más de la mitad de los casos permanecen sin un diagnóstico final. A simple vista esto podría resultar o parecer paradójico, como en el año 2007, supongamos en estos días, en la actualidad, los casos que quedan sin diagnóstico son mucho más frecuentes que en el año 60, cuando contamos con mejor metodología de diagnóstico por imágenes, mejores cultivos, serologías, etc. Si bien aparecieron nuevos agentes, nuevas enfermedades, estamos hablando de FOD clásica, no estamos hablando en pacientes inmunocomprometidos o trasplantados donde puede ser más dificultoso. En realidad tengan en cuenta que esto es porcentaje, frecuencias relativas. Hoy en día son mucho menos frecuentes la cantidad absoluta de pacientes que llegan a cumplir criterios de FOD, es decir, que llegan a las 3 semanas sin diagnóstico después de estudios. Al mejorar la metodología, muchos pacientes, ya sea por imágenes, por serologías, por cultivos, son diagnosticados más tempranamente
y no llegan a reunir criterios de FOD. Es decir, somos más eficientes los que, se supone, los que pasan el filtro de esos estudios iniciales, generalmente son los pacientes con más difícil de diagnosticar y que algunos suelen ser cuadros que finalmente se autolimitan, que no suelen ser de mal pronóstico y donde no se puede establecer un diagnóstico definitivo final, pero los pacientes se los controla, se los siguen, generalmente tienen que tener laboratorios normales, sin ninguna pista ni causa detectada. Es importante tener en cuenta el concepto de causas más comunes de FOD clásica, porque uno, al ver el listado de enfermedades que dan fiebre prolongada de origen desconocido que pueden darlo, es inmenso. Se han descrito más de 100 causas, son páginas de libro con tablas. Entonces, uno puede entrar en desesperación y decir, tengo que investigar a todas estas causas, ir una por una y descartándola cuando no encuentro en el paciente el origen de la fiebre. Entonces es importante tener este concepto de frecuencia. Fíjense que casi 14 trastornos o enfermedades reúnen 2/3 de los diagnósticos. Entonces, inicialmente plantearse las causas más frecuentes dentro de las infecciones: endocarditis, tuberculosis, abscesos abdominales, abscesos ocultos que pueden estar en distintos tejidos, un absceso retroperitoneal, hepático, renal, una prostatitis crónica con abscesos, por ejemplo, un absceso pulmonar. La enfermedad por virus de Epstein-Barr o citomegalovirus, es decir, la mononucleosis y los síndromes mononucleosiformes, que suelen dar a veces fiebres prolongadas, se extienden a 3 semanas en pacientes jóvenes y en otras patologías de base. Las neoplasias, vamos a ver que cualquier neoplasia puede dar fiebre, pero inicialmente las que más frecuentemente son las oncomatológicas, especialmente linfomas y leucemias. Dentro de los trastornos inflamatorios no infecciosos, uno debe plantearse la enfermedad de Still del adulto, el lupus, la polimialgia reumática, la arteritis de célula gigante, menos frecuente la sarcoidosis, y a veces la enfermedad inflamatoria intestinal puede manifestarse con fiebre sin síntomas digestivos tan notorios. Entre las misceláneas aparece un cuadro de hipertermia habitual, que es una febrícula, sobre todo en pacientes jóvenes, más frecuente en mujeres sin ninguna alteración del laboratorio, y que suele autolimitarse, pero a veces puede durar varias semanas. Fiebre por drogas, la tiroiditis subaguda, son causas en ocasiones de fiebre prolongada de origen desconocido. Pero muy importante en este concepto de causas más frecuentes, para no perderse en el universo de la gran cantidad de causas que uno puede encontrar. En cuanto a la fiebre tumoral, el concepto es cualquier neoplasia puede dar fiebre. Se estima, si bien son muy variables los reportes, pero aproximadamente un 10 o un poco más del 10% de estos casos de FOD clásica pueden responder a neoplasias de base. Las más frecuentes uno tiene que pensar en las oncohematológicas, linfomas y leucemias, y algunos tumores sólidos que típicamente pueden dar fiebre es el tumor de células renales, células claras, el hipernefroma, los sarcomas óseos, el mixoma auricular, que es un tumor benigno desde el punto de vista histológico, pero puede ser maligno por comportamiento, porque está ubicado ahí en la aurícula y puede comprometer hemodinámicamente al paciente, puede dar fiebre. Carcinomas adrenales, feocromocitomas, tumores hipotalámicos. Pero ¿qué pasa? Estos tumores sólidos suelen ser de baja incidencia. Si bien mama, pulmón, colon pueden dar fiebre, sobre todo cuando tienen compromiso hepático y dan metástasis, en la práctica habitual, por ser tumores muchísimo más frecuentes que los mencionados, es decir, que no es raro encontrar que un paciente tenga fiebre de origen desconocido prolongada por un tumor. En este caso es más común que el paciente ya sea conocido su enfermedad oncológica y que desarrolle fiebre como complicación una vez que desarrolla metástasis hepáticas, por ejemplo. En cambio,
muchas veces un linfoma o una leucemia son diagnosticados a partir de ese cuadro de fiebre de origen desconocido que el paciente no se conocía su patología oncológica de base. Entre las enfermedades sistémicas del colágeno y vasculitis, uno debe pensar en lupus, en arteritis de la temporal, polimialgia reumática, algunas vasculitis sistémicas, la sarcoidosis menos frecuente. Nombramos la enfermedad de Still del adulto, que a veces genera dificultades diagnósticas y se puede expresar con fiebre prolongada, artritis, un rash cutáneo evanescente, serositis, leucocitosis, aumento de transaminasas, etc. En miscelánea hay que pensar en drogas. Cualquier droga y cualquier fármaco podría dar fiebre, y a veces la duración del tratamiento no tiene relación con la capacidad de producir el cuadro. Quiere decir con esto que si el paciente hace mucho que recibe una droga y está con fiebre, si bien eso disminuye la posibilidad, no la elimina. Es decir, por no dar fiebre al inicio del tratamiento no significa que no la pueda dar más allá. Igualmente, en general, hay una relación temporal entre el inicio del fármaco y el desarrollo de la fiebre. Otros cuadros, también que están en misceláneas, aparece la fiebre facticia, la autoprovocada, en pacientes con patologías psiquiátricas que se realizan inyección, ingestión de material pirógeno con desarrollo de abscesos. La fiebre fraudulenta, es decir, simulada, manipulan el termómetro, realmente son pacientes que tienen un aspecto saludable, no desarrollan taquicardia, entre esos episodios febriles que son falsos, ¿no? Por supuesto, los antipiréticos no cumplen ningún rol y el laboratorio suele ser normal. Esto aparece en pacientes jóvenes con algún contacto con la medicina en general y requiere más de tratamiento médico y apoyo de salud mental. Es poco frecuente, pero siempre nos han contado o hemos tenido que atender a algún paciente con un cuadro de fiebre facticia. Como dijimos, las causas pueden ser muchas y uno perderse si quiere ir descartando uno por uno, y esa no es la forma de encaminar el diagnóstico de estos pacientes. Un axioma clínico dice que la mayor parte de los diagnósticos difíciles suelen ser manifestaciones inusuales de enfermedades comunes, más que formas típicas de enfermedad rara. Si no voy a pensar inicialmente en una estiocitosis, una enfermedad de Castleman, una enfermedad de Kikuchi y una enfermedad de Whipple. Voy a pensar en enfermedades comunes que se están manifestando de forma típica. Una tuberculosis, un absceso, una endocarditis infecciosa, un linfoma. Es decir, pensar primero en enfermedades comunes que se puede estar manifestando de forma inusual. ¿Cómo evaluamos a un paciente con FOD clásica? Entonces nos preguntamos, ¿es realmente una fiebre de origen desconocido o no fue bien explorado por la historia clínica, la anamnesis, el examen físico? Así aparece en alguna pista orientadora que fue pasada por alto, desapercibido por no prestar especial atención a la historia clínica. Una buena búsqueda empieza y se basa en el interrogatorio y en el examen físico, y creo muy importante resaltar esto para todos los pacientes y especialmente en lo que es la evaluación de una fiebre de origen desconocido. Datos que nos orientan. La edad, según la edad del paciente vamos a pensar en distintas patologías. Una enfermedad de Kawasaki es típica de la infancia. Una enfermedad de Still afecta sobre todo a adultos jóvenes. En mayores de 65 años aumenta la incidencia de neoplasias y la arteritis la temporal y la polialgia reumática es una vasculitis típica de pacientes de mayor edad. El patrón febril se ha descrito mucho antaño, los distintos patrones febriles, si la fiebre hacía varios picos en el día, la de efervescencia, si era de predominio nocturno. En general es de escasa utilidad. Uno no obtiene datos muy importantes de la curva febril para orientar hacia un diagnóstico específico. Debemos recabar en los antecedentes, historia de viajes recientes, contactos con animales, ambiente laboral, si tuvo contacto con personas con síntomas similares,
si tiene enfermedades previas que pueden reactivarse, tiene historia de un linfoma que fue tratado años atrás, o el paciente padece de lupus eritematoso sistémico, puede ser una reactivación de la enfermedad, las drogas consumidas. Todo eso hace datos muy importantes para recabar en la anamnesis. El examen físico tiene que ser muy minucioso, nos puede dar pistas, siempre estamos buscando esas pistas o clave orientadoras para dirigir la metodología de estudio y no estar tan a ciegas, siendo la fiebre el único dato. Importante revisar el fondo de ojo, nos puede dar alguna información y en ocasiones es pasado por alto. Lo mismo que en el examen físico, importante la zona periné, recto, donde uno puede diagnosticar un absceso perirectal, una prostatitis. Es decir, un examen físico exhaustivo en estos pacientes en busca de esas pistas orientadoras. La metodología de estudio en general se ofrece como una serie de escalones, donde hacemos estudios iniciales. Si esos estudios ya obtenemos el diagnóstico, actuaremos en consecuencia, y si no se obtiene el diagnóstico se van pasando estudios de mayor complejidad, mayor costo, siempre yendo de lo menos invasivo, el menos cruento, el más accesible y aceptable hacia estudios más complejos. En laboratorio, en general, iniciamos con un hemograma completo, una velocidad de eritrosedimentación que si bien no es específica de una enfermedad, valores muy elevados no nos suelen orientar a patología, no ponen por lo menos una alarma de que el paciente está cursando una enfermedad seria cuando suelen ser eritrosedimentaciones muy elevadas, por ejemplo, arriba de 100 mililitros en la primera hora. Un examen de orina y sedimento, enzimas hepáticas, función renal, un proteinograma por electroforesis, la enzima lactato de hidrogenasa, y después, según si el paciente tiene manifestaciones de derrame pleural o meningitis o ascitis, uno puede obtener líquidos orgánicos para su análisis. Serologías iniciales, muy importante no olvidarse de la determinación de HIV, realizar monotest en general en todos, pero especialmente en menores de 30 años, es decir, pacientes jóvenes. Se puede pedir también inicialmente una IgM parasitomegalovirus cuando tenemos un cuadro de fiebre prolongada, sobre todo con odinofagia, adenopatías. Algunos marcadores reumatológicos como factor antinúcleo y factor reumatoideo inicial, especialmente si tenemos alguna sospecha, y la reacción de Mantoux por PPD. De no tener ninguna pista, también se suman los cultivos. En general se hacen hemocultivos, urocultivos y cultivo de líquidos si es que el paciente tiene derrame pleural o ascitis, por ejemplo, o un síndrome meningio donde no obtiene líquido cefalorraquídeo. Y entre las imágenes iniciales no va a faltar una radiografía de tórax, una ecografía abdominal y un ecocardiograma. Esto es como el primer escalón, con esto se empieza el estudio. Por supuesto, si el examen físico, el interrogatorio, obtenemos pistas que nos orienten a un órgano específico o a una enfermedad específica, le vamos a dirigir la metodología a esas pistas que encontramos. De no encontrar una causa de la fiebre en el interrogatorio, en el examen físico, que esto tiene que ser repetido, una buena práctica, luego hacer una buena historia clínica y no encontramos la causa, frenar y repetir historia clínica y quizás a veces aparece alguna pista que fue pasada por alto. Si no, aplicamos esta metodología, un laboratorio inicial, algunas serologías iniciales con algunos marcadores tanto infecciosos como inmunológicos, cultivos e imágenes iniciales. Si en alguno de estos estudios nos aparece una pista, orientaremos la búsqueda hacia esa pista. De no aparecer nada, ahí el camino no está tan claro lo que hay que seguir. Hay muchos estudios de mayor complejidad y costos, ya sea medicina nuclear, resonancias, ecodoppler, tomografías, PET scan, otros marcadores a nivel bioquímico que se podrían pedir, distintas biopsias si hay alguna orientación.
Pero bueno, lo importante acá es individualizarlo y aplicarlo al paciente en particular. Una de las discusiones y mayor número de publicaciones que se dan en los últimos años tiene que ver con el uso del PET scan en el estudio de una fiebre de origen desconocido. Es decir, una tomografía con emisión de positrones marcado con 18 fluorodesoxiglucosa. Este es un estudio que en aquellas áreas metabólicamente activas van a captar esa glucosa marcada y si bien no nos va a hacer diagnóstico de la causa, nos va a orientar dónde está el problema. Se discute mucho en estudios de alto costo, de disponibilidad no universal, es decir, no todos los centros, ciudades tienen disponible la realización de este estudio, y la duda es su utilidad y en qué momento de los algoritmos y de la evaluación de un paciente con FOD utilizarlo. Sin duda no es un estudio inicial. Inicial uno busca pistas, como dijimos, interrogatorio, examen físico, estudios iniciales, y si la encuentra, lo orienta. Ahora bien, en aquel paciente que no encontramos la causa, que vemos que va deteriorando su situación clínica o que tiene algunas alteraciones, va perdiendo peso, está con anemia, eritrosedimentación elevada, decimos puede haber una enfermedad seria detrás de esta fiebre prolongada, podríamos aplicar este método. Como dijimos, hoy es tema de controversia, con muchas publicaciones, puede ser una herramienta útil utilizada criteriosamente en el momento indicado. En general se habla que colabora con el diagnóstico en un porcentaje importante de casos y que nos puede ayudar cuando no encontramos ninguna pista orientadora. En general es una técnica muy buena, sobre todo cuando sospechamos alguna neoplasia oculta. Tiene una buena sensibilidad y especificidad, por supuesto no del 100%. Puede haber neoplasias o infecciones no detectadas por el PET, o a veces dan una falsa pista, detectarnos a un órgano y hacernos sospechar que está afectado por una neoplasia y no ser tal. Aún así, aplicado criteriosamente en el momento adecuado y descartado las patologías iniciales o de diagnóstico más accesible, tenerlo en cuenta que puede ser una herramienta útil en algunos pacientes con fiebre de origen desconocido que no le encontramos la causa con la metodología inicial. El paciente no le encontramos la causa, sigue con fiebre, entonces podemos plantearnos, ¿intento una prueba terapéutica? ¿Le indico un antibiótico amplio espectro? ¿Un antiinflamatorio no esteroide? ¿Hago una prueba con corticoides? ¿Tengo alta incidencia de tuberculosis en mi medio y entonces como una enfermedad endémica en mi región planteo tuberculostáticos? En líneas generales, la recomendación es no utilizar ni tratamientos antibióticos empíricos, a veces complica el diagnóstico, negativiza los cultivos, retrasa la metodología. Lo mismo que dar AINES, van a responder la fiebre por su actividad antipirética y nada más. En algunos casos muy particulares uno puede elegir tratamiento con corticoides, una sospecha de actividad autoinmunológica importante, inflamatoria o vasculitis, pero si no tenemos un diagnóstico se prefiere no utilizarlos porque generalmente puede ocurrir eso, que retrasemos el diagnóstico específico. Lo mismo con los tuberculostáticos. Como recomendación general, evitar pruebas terapéuticas. Como conclusiones, en fiebre de origen desconocido, que es un cuadro apasionante a los clínicos, a los internistas, sentimos cierta pasión en tratar de resolver estos cuadros que se nos plantean como un desafío, un incógnito donde hay que investigar. La metodología diagnóstica debemos basarla en una prolija historia clínica y en un criterioso uso de la tecnología. No pedir estudios a mansalva innecesarios de alto costo, repetir la historia clínica, tratar de encontrar una pista, buscar claves orientadoras que guíen
la metodología a aplicar, ¿sí? Esas claves nos van a enfocar entonces ir hacia el órgano donde nos muestra la pista, sea una alteración del laboratorio hepático, una alteración hematológica que nos oriente hacia la médula, una adenopatía, una lesión cutánea. No recomendado las pruebas terapéuticas, empíricas, y puede ser que en ocasiones nos encontremos así, perdidos, que no encontramos la causa, el paciente sigue con fiebre. La recomendación cuando uno se encuentra así, probablemente la solución esté ahí, al lado de la cabecera del paciente. Les puedo contar un montón de casos de fiebre de origen desconocido que eran más bien fiebres mal exploradas, donde había un dato del interrogatorio del examen físico nos sirvió de clave orientadora para llegar al diagnóstico. Y como dijimos, las causas son muchas. Uno debe pensar primero en causas frecuentes que se presentaron en forma atípica que en presentaciones típicas de enfermedades muy raras. Así un axioma clínico dice que cuando oigan un galopar hay que pensar en caballos y no en cebras. Muchas gracias por su atención.